Hola, mi nombre es Mariana Vega González. Soy estudiante del sexto semestre de la licenciatura en educación preescolar de la Escuela Normal de Capuluac. Hoy les voy a presentar mi autobiografía en relación con el teatro. Bienvenidos. Para mí el teatro tiene dos significados o dos concepciones. El primero como construcción o edificio o incluso espacio donde se presentan obras teatrales a un público. El segundo término como un lenguaje literario. Es una representación de historias actuadas, combinando el discurso, la gestualidad, la escenografía y la música frente a un público. Esto con el fin de hacer reflexión o de dejar un mensaje a los espectadores. En la educación preescolar también hay tres tipos de teatro. El teatro de los niños, que está dirigido y hecho por niños, sus espectadores son niños, los actores son niños y todo tiene un fin educativo o de reflexión especialmente para los niños. Obviamente los materiales, la utilidad, la escenografía y todos los elementos que componen el teatro son hechos y dirigidos por niños. El segundo es el teatro para niños, donde puede ser que los actores sean niños o adultos, pero el público y la intención de la obra siempre va a estar dirigida a los niños. Y el teatro mixto, donde el docente o el adulto juega un papel de niño líder. En este espacio de teatro, pues se viven muchas cosas como el juego, la curiosidad, la obediencia, la creatividad, la forma directa de decir las cosas, las preguntas abundantes, la sinceridad y las críticas que hacen los niños, porque es un espacio para ellos donde van a vivenciarse muchísimas emociones, donde van a dejar un mensaje de reflexión estas actuaciones y tienen un fin y un propósito de hacer reflexionar o de dejar un mensaje a los pequeños. Obviamente el teatro mixto tiene un principio aristotélico, inicio, desarrollo y cierre y tiene un propósito. He participado muy pocas veces en obras de teatro. En la primaria tengo recuerdos muy vagos de una sola obra que se llamaba Hadas. Solamente recuerdo que estaba vestida de hada y que canté una canción y salí de escena. Mi participación fue muy cortita. Después en secundaria con mi grupo solamente las mujeres presentamos una obra que se llama Buscando a Mamá para el Festival del Día de las Madres. Mm, en la preparatoria, el Día de Muertos, hicimos la obra de teatro del Día de Muertos y explicamos el significado de la ofrenda y también hicimos una coreografía de los muertos y actuamos un poquito de cómo se celebraban esas fechas aquí en México. Y en la licenciatura ya tuve un acercamiento como que más profesional y más concreto con el teatro porque presentamos la obra del Cascanueces en el curso de inglés en el auditorio de la escuela frente a todos los alumnos y maestros. Yo fui bailarina de ballet, nada más actué igual una pequeña parte, pero fue un acercamiento más concreto y más placentero en la prepa, en la licenciatura, perdón, solamente. Mis experiencias más relevantes con el teatro fueron en mi niñez, cuando empecé a apreciar las obras teatrales que se llevaban a cabo en la primaria donde yo estudié. No eran de carácter profesional o presentadas por eh, actores específicos, sino que se realizaban con los mismos maestros o alumnos de la escuela y a veces por los padres de familia, especialmente en el Día del Niño. Recuerdo que esta en su mayoría pues eran chistosas o con un mensaje de amor y pues eran muy divertidas.
Recuerdo que al principio no sabía como de qué se trataba o qué estaban haciendo, pero poco a poco me di cuenta que pues estaban actuando, mis papás me explicaron un poquito por qué lo hacían y pues me pareció una idea muy interesante, am, como una tipo celebración a los convivios o en fechas especiales nada más. Y también me entró curiosidad por investigar más allá de qué hacían después o yo veía a los maestros disfrazados y quedó una imagen muy bonita y muy especial de ellos, pero ya cuando los veía sin vestuario decía, ¿a poco se pueden vestir así? O qué bonito es que se vistan así. Lo recuerdo mucho porque significó primero como una tipo duda en mí, ya hasta que después pues lo fui conociendo y lo fui entendiendo mejor. Recuerdo que no a todos mis compañeros les gustaba actuar, a muchos les daba pena y varias ocasiones tuvimos peleas y discusiones al presentar o al ensayar la obra, porque muchos compañeros no querían. Entonces, por exigencia de los maestros y de los mismos padres de familia, pues lo hacían a fuerza o incluso dejaban de actuar y dejaban la obra botada. Y pues alguien más tenía que tomar su papel. También entre los mismos compañeros pues nos decíamos que nos teníamos que apoyar y echarle ganas para que la actuación saliera mejor. Desde mi punto de vista y desde mi persona, pues a veces como que les hacía recomendaciones a los compañeros o a las niñas de cómo era que tenían que interpretar su personaje, aunque muchas veces pues no me hacían caso, otras veces sí tomaban mis consejos y como que entre todos nos decíamos y nos sugeríamos cosas, acciones, tono de voz o algo, o sea, sin conocer tanto, nos hacíamos sugerencias para que la obra pues se llevara de la mejor manera. Mi acercamiento con el teatro fue realmente emotivo. Sucedió aquí en mi pueblo, en Capuluac, y se dio de una manera o en un tiempo muy emotivo que es la Semana Santa. No fui actora principal, no tuve diálogos, pero pues participé dentro del Palacio de Herodes en uno de los actos donde Jesús visita a Herodes, y aunque pues no tuve como que otra función más que estar ahí como de adorno, se puede decir, en la escena o en el acto, pues fue algo, un momento muy nervioso, muy emocionante, muy bonito, pero muy nervioso porque nos habíamos estado preparando desde 1 o 2 meses antes. em, Solamente pues teníamos que tener el control de una plática, escuchar, que entre nosotros nos riéramos, demostrar que estábamos felices, que estábamos como no dándole tanta importancia al asunto. Ese era nuestro papel, esa era la actitud que teníamos que tomar, y pues toda la gente centra su mirada o su atención en ti, o al menos eso crees, porque pues en todo el acto de la Semana Santa hay muy pocas chicas. Entonces el ver así un atuendo de pues de esa época, con adornos, con alhajas, comiendo fruta, pues las personas son algo que perciben, eh, creo que en primer plano. Entonces pues mi acercamiento fue muy grato, muy bonito, muy emotivo, pero también fue muy nervioso y era algo que pues yo no estaba como que preparada al 100% para eso, porque no había actuado frente a tanta gente, o al menos no había sido el centro de atención, eh, a- con tantas personas. La primera emoción que experimento siempre es el placer. Me gusta mucho ver actuar a las personas y yo también disfruto mucho haciéndolo. Creo que sí tengo un poquito de habilidad para interpretar personajes, acentos, gestos, y el ver que también una persona lo domina mejor, me gusta mucho.
También siento nervios al principio de las obras, cuando yo voy a actuar o cuando está a punto de comenzar la obra y yo la estoy apreciando, me da un nervio y una curiosidad por saber qué va a pasar, eh, o por saber cómo estarán vestidos los personajes. También no tanto la tristeza, pero el llanto de cuando yo he terminado mis actos o mis números, es como un llanto de satisfacción de que logré el reto, de que lo pude hacer. También lo experimento cuando se va a acabar la obra y me ha dejado un mensaje muy profundo o que ha llamado mi atención y me ha pegado como que en lo profundo, en lo sentimental. También me dan muchas ganas de llorar porque como que en ese momento me pongo a reflexionar y los aplausos y los gritos de las personas son algo que a veces me pone muy, muy sentimental. También un poco de angustia cuando estoy a punto de actuar o que ya viene mi número o que estoy por terminar, como que ese inter de donde estoy en plena actuación o cuando las personas están actuando, también siento un poco de angustia por saber qué va a pasar en el otro acto, qué va a pasar con la muerte de tal personaje, etcétera. Es algo que siempre estoy experimentando y que me gusta mucho. Pensarlo y sentirlo, pero a veces también como que me surge un poco de duda y a veces no quisiera que pasaran las cosas que pasan. Sí he sido espectadora a muy pocas veces, más porque algún familiar o mis papás me llevaban o me pedían asistir, pero sí he asistido como espectadora. En la escuela se llevan a cabo en fechas, por ejemplo, del 10 de mayo, en el Festival de Sembrino, a veces el Día de Muertos y en mi comunidad en Semana Santa, que es cuando se hacen las representaciones de la Pasión de Cristo. También en la celebración de carnaval, en las distintas danzas que hay, se pueden apreciar momentos o actos donde las cuadrillas pasan del el cargo de una persona a otra, entonces se tiene que hacer toda la actuación o todo el número porque pues es algo muy significativo y con mucha seriedad para los danzantes. También cuando se conmemora alguna fecha importante por los estudiantes de Bellas Artes, son quienes las presentan en el centro. Em, Creo que serían todas. En las de la escuela no me gustaba tanto participar, aunque sí lo hacía porque siento que no teníamos como que la preparación o la concepción clara de lo que teníamos que hacer. Entonces, pues muchas veces lo hacíamos por cumplir. A diferencia de que en la comunidad siempre me ha gustado participar en ellas, por ejemplo en la Pasión de Cristo, porque la gente y la comunidad de aquí de Capuluac le da mucho realce y mucha importancia a la Pasión de Cristo. Es algo muy emotivo para todo el pueblo, desde niños hasta abuelitos. Toda la gente lo vive, dentro de cada persona ocurren miles de emociones, se puede ver a lo lejos y me gusta mucho participar porque pues ser el centro de atención pero también el que te aprecien que tú estás siendo parte de es muy bonito y es muy grato porque aparte eres reconocido entre las personas. Por la misma seriedad que le dan aquí en el municipio, sabemos, bueno, toda la gente sabe que no es fácil, que las personas que participan en la Pasión de Cristo en toda la Semana Santa, pues son personas, aparte de que se prepararon mucho, que tienen el valor y el gusto de hacerlo. En su mayoría, a todas las personas del pueblo, como les repetía, nos atrae, nos gusta, nos apasiona mucho, pero pocas somos o son las personas que se atreven a actuar en
números en obras de tanta importancia. Y pues a mí, por ejemplo, en las danzas también me gusta mucho porque es algo, aparte de la religión, es algo que también es muy significativo para el pueblo. Es algo que se siente que es una pasión muy grande el hecho de que yo venga de una familia donde siempre se ha danzado, o al menos mi padre siempre me inculcó esa tradición o ese gusto por danzar y hacer el cambio de mayordomía, hacer la representación con monedas, con vestimenta, caracterizados, pues es algo muy bonito y es algo que además las personas también aprecian y reconocen tu trabajo. Y me gusta mucho participar porque aparte de que todos los compañeros danzantes pues te agradecen, la gente igual se da cuenta del esfuerzo y te hacen mucho aprecio, te reconocen mucho. Sí, considero que es un lenguaje de expresión donde el propósito, la finalidad que tiene es de dejar a sus espectadores un mensaje de reflexión, que hagan un cambio en ellos de acuerdo al título, a la temática de la obra. Además, siento que las características de los personajes nos sirven para que los actores se identifiquen con ellas y además de eso que lo vivan, que lo sientan. Muchas veces las características del personaje son muy similares con las de las personas, son nuestra manera de expresarnos, de darnos a conocer sin dificultades y pues inconscientemente estamos dando a notar la parte más interna de nosotros, nuestro sentir, aunque muchas veces no los espectadores pues no se den cuenta. Creo que cuando los actores pues es más fácil de digerir un papel o tienen mayor conocimiento es porque se identifican con alguna característica o con algún momento de la obra o del personaje. Entonces considero que sí, que es un lenguaje porque nos ayuda a medir y a regular emociones, a paisajes, características, habilidades, conocimiento, aprendizaje, imaginación, y que como actores pues debemos de mezclar todos estos componentes para poder darle vida al personaje, para poder llevar a cabo las acciones del personaje. Por eso considero que es importante vivir el papel y disfrutarlo al máximo. Pienso que debería estar en la vida de todos o que todos deberíamos tener la oportunidad de apreciar al menos una obra de teatro en nuestra vida porque es algo, es una representación donde conocemos la historia, donde conocemos algo que ya pasó o donde apreciamos el cómo se vivenciaron los hechos, las actividades, las cuestiones de una fecha importante o de una conmemoración relevante. Creo que debería ser presente de manera muy directa en la vida de los pequeños porque podemos dejar un mensaje de reflexión de acuerdo al tema que queramos presentar y que pues es algo muy bonito donde los niños o los espectadores pueden apreciar emociones, gestos, movimientos para hacer más entendible o más digerible alguna información, algún tema, algún relato o algún hecho que haya pasado antes.